Representante Alfonso, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Voy a intentar entonces en estos minutos, presidente. Mejora el sonido, por favor. Buenas, aló, sí, probando. Gracias, presidente. Y saludamos al señor ministro de Me Hacienda que nos acompaña en el debate de este proyecto. Gracias, presidente. Los 5 minutos de saludos me los descuenta, por favor, ahí al gobierno. Gracias, presidente. Presidente, acudimos hoy al quinto debate, al primer debate de la segunda vuelta de este proyecto de reforma a la Constitución Política que pretende establecer en el rango de principio constitucional la sostenibilidad fiscal. Y como bien lo anunció el señor secretario, hemos radicado junto con el doctor Navas Talero una ponencia negativa que invita a los miembros de la comisión a archivar este proyecto. Y, presidente, voy a intentar ser lo más concreto posible en los argumentos y les pediría mucha atención a los compañeros porque quisiéramos aportar hoy nuevos elementos de juicio al tema de la sostenibilidad fiscal, elementos de juicio que de verdad son supremamente delicados frente a la decisión que vamos a tomar hoy en esta comisión. Lo primero, presidente, es que voy a defender una tesis acá que no defendí a fondo en la primera vuelta, pero es la tesis de los límites que tiene el constituyente derivado en la elaboración y expedición de las reformas constitucionales. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros en las reformas a la Constitución? ¿Podemos reformarlo todo? ¿Qué tipo de reformas podemos hacer? Y ese tema, presidente, intento plantearlo de la manera más precisa, y lo intentamos plantear de la manera más precisa en la ponencia. Este tema, presidente, fue objeto de un par de pronunciamientos en la Corte Constitucional muy delicados. Uno de ellos precisamente fue a raíz de la reelección presidencial en el año 2005 y otro presidente en esta última o en el último intento de reelección presidencial por vía refrendaria en la Corte Constitucional. En ese momento, presidente, la Corte Constitucional dijo algo así como lo siguiente: por supuesto, al Congreso de la República le está prohibido reemplazar la Constitución de 1991 por una completamente nueva o diferente. Primer gran límite. Nosotros no tenemos la facultad para expedir una nueva Constitución política. Aquí no lo estamos haciendo. Pero tampoco puede sustituir la Carta mediante un cambio parcial de tal magnitud que haga imposible de manera permanente o transitoria reconocer en la Constitución los elementos esenciales definitorios de su identidad originaria. En mi opinión, presidente, nosotros estamos parados en este punto. Por eso, no solamente me dirijo a la comisión, sino además, en la eventualidad en que este proyecto sea aprobado, me dirijo en este momento también a la Corte Constitucional. Y simplemente para decirle que en mi opinión estamos inmersos en esta segunda hipótesis. Pero no contento con ello, presidente, no contento con ello, la Corte Constitucional ha creado lo que se llama desde la jurisprudencia el juicio de sustitución. El juicio de sustitución, dice la Corte, comporta la aplicación de un método en 3 etapas específicas, las cuales lo distinguen de los otros 2 juicios de constitucionalidad, que es el juicio de intangibilidad y el juicio de violación del contenido material de la Constitución. Este juicio de sustitución, presidente, la Corte Constitucional lo establece en estas 3 gradas. Primera, lo que tenemos que verificar cuando vamos a reformar la Constitución, primero, es si se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución. Primer elemento. Yo podría decir con toda claridad, doctor Bocanegra, que estamos vinculando un nuevo elemento esencial a la Constitución política. Una vez identificamos que estamos metiendo ni más ni menos que un principio a la Constitución, lo segundo es que se analiza si este reemplaza al originalmente adoptado por la Constitución, insisto, como principio esencial. En mi opinión,
claramente está operando un reemplazo del concepto del Estado Social de Derecho por el de la sostenibilidad fiscal. Pero, digamos, si ese argumento no fuese tan duro, la Corte dice pase a la tercera grada y en la tercera grada encontramos lo siguiente. Se compara el nuevo principio, en este caso el de la sostenibilidad, con el anterior para verificar no si son distintos, porque eso es obvio. Aquí dice, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente diferentes al punto que resulten incompatibles. Mi tesis, presidente, es que el principio de sostenibilidad fiscal con el principio del Estado Social de Derecho son diferentes, son esenciales y son contradictorios. Me parece que en las tres gradas de análisis del juicio de sustitución, la Corte Constitucional va a dar al traste con este intento de reforma por los argumentos mencionados. La tesis que propongo entonces, presidente, es que la sostenibilidad está en contravía del paradigma, de la esencia del Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución del 91, al tensionarlo en forma tan grave que eliminaría de un tajo la eficacia material de los derechos protegidos en forma reforzada y cuya vigencia real son la razón misma del cambio fundamental constitucional entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. ¿En qué se traduce, presidente, esa tensión? Es muy elemental. Presidente, creo que todos tienen la ponencia en su escritorio. Hay una gráfica que presento acá, yo no sé, Víctor, si se alcanza a tomar aquí. Hay una gráfica en la que se describe la tensión que habría entre derechos sociales y sostenibilidad fiscal. Aquí, esta es la sostenibilidad fiscal, veré bajo el dedo, esta es la sostenibilidad fiscal y estos que vienen en contravía son los derechos sociales, pero incluso los derechos fundamentales. Cuando lo expliqué en la versión anterior, así que no voy a explayarme en esa versión, presidente, los principios constitucionales tan pronto se plasman en la Constitución política. Los principios constitucionales, ministro, llamo su atención solamente para este argumento. Cuando en una constitución política se consagran principios constitucionales, se dice el derecho a la vida es inviolable. ¿Qué significa eso? Que el derecho a la vida es lo más inviolable que se pueda. Se garantizará el derecho a la salud. ¿Eso qué significa? Que la salud se garantiza lo que más se pueda dentro del Estado. Es imposible que la vida de todos sea plenamente garantizada y la salud de todos esté plenamente cubierta. ¿Cuáles son los límites? Hay dos tipos de límites. Unos límites que el principio lleva en sí mismos, que son límites fácticos de carácter económico. Y hay unos segundos límites, o un segundo tipo de límites, que son las limitaciones jurídicas. Los principios, yo les pregunto a los miembros de la comisión, si el derecho a la vida en Colombia es realmente inviolable, si la salud es plenamente garantizada, y la comisión tiene que responderme no, porque aquí la gente se muere, y porque aquí la salud no se le puede garantizar a todos porque hay carencia de plata. Pues claro, el límite fiscal ya está dentro de la naturaleza misma del presupuesto, del subdesarrollo, de la economía de mercado, que en Colombia existe, incluso con permiso naturalmente de la Constitución política. Pero los límites jurídicos son los que crea la Constitución cuando plasma principios constitucionales que se tensionan entre sí prima facie, es decir, desde el mismo momento en que se consagran. Me explico, el derecho a la vida es inviolable. ¿Cuál es el principio que tensiona y no deja que ese principio sea pleno? Un principio, por ejemplo, de libertad. Una persona libre puede, por ejemplo, defenderse de una amenaza y una agresión quitándole la vida a la otra, en un estado de legítima defensa. Naturalmente, la libertad protege la vida. La libertad protege la vida, pero también la libertad conculca el derecho a la vida. Gracias, señor secretario. De tal manera que cuando hay una tensión de mandatos de optimización, una tensión de principios constitucionales,
Mire cómo se resuelve. Habrá derecho a la vida en la Constitución colombiana, habrá derecho a la salud, habrá derecho a la educación, sí, solo sí, la sostenibilidad fiscal lo permite, de tal manera que la controversia entre la eficacia de un derecho como la salud o la educación queda plenamente supeditada por elevar a rango constitucional el principio de la sostenibilidad fiscal a los recursos económicos que se tengan. ¿Esto qué significa en términos concretos, presidente? El enfrentamiento de estos principios que se resuelve en la dimensión de la ponderación, en la dimensión del peso, lo que nos quiere decir es que puede llevarnos a que la sostenibilidad en un caso determinado sea más importante y tenga más peso que los derechos a la salud o a la vida, por ejemplo, con un doloroso argumento, ministro, un doloroso argumento que esta comisión facilitaría. El doloroso argumento es que prima la sostenibilidad fiscal en un caso concreto, y a eso vamos a llegar, porque constitucionalmente lo consagramos como principio constitucional. Y en la medida en que sea un principio constitucional, insisto en un caso concreto, que tengamos que resolver una tensión entre la salud y la educación y la sostenibilidad, pues seguramente va a primar el tema económico. Si prima el tema económico, en mi opinión, señor ministro, está operando una sustitución constitucional del paradigma central del Estado social de derecho. Le voy a decir y le voy a recitar aquí una frase de la sentencia T-406 de 1992, escrita por un maestro del derecho constitucional casi irreemplazable en Colombia, Ciro Angarita, y decía: el término social, ahora agregado a la tradicional fórmula del Estado de Derecho, no puede ser entendido como una muletilla retórica que agregue un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del Estado y del Derecho. A partir de esa declaración de la Corte Constitucional del 92, la Corte comenzó a caminar y ha caminado casi 20 años en la concreción y defensa del concepto de lo social en el Estado de Derecho. Y eso se materializa en dos conceptos también superiores en la Constitución, que nuestro Estado social de derecho se fundamenta en dos columnas: la del Estado bienestar, que garantiza estándares mínimos básicos de supervivencia para la dignidad humana, y lo segundo, en el Estado constitucional y democrático de derecho. La conjugación de estos dos conceptos produce un efecto en el derecho, que es la supremacía jerárquica de la constitución política desde la perspectiva material. ¿Eso cómo se traduce en un lenguaje sencillo? Que el derecho a la vida, doctor Heriberto, que el derecho a la salud, que el derecho a la educación, que el derecho a la vivienda digna comenzó a ser eficaz a partir de elevar a rango constitucional y darles fuerza vinculante a los principios constitucionales. De esa manera comenzó a cambiar algo que en el derecho colombiano sigue cambiando, que es el papel del juez en el Estado social de derecho. Y el juez es el vaso comunicante que logra en casos concretos materializar la Constitución, y eso es exactamente lo que en este proyecto el ministro de Hacienda, que el ministro de Hacienda promueve, va a romperle la espina dorsal a esa concepción del Estado social. Vamos a eliminar de un tajo la eficacia de los derechos constitucionales en Colombia, y por esa vía estamos haciendo una sustitución. Ojalá el ministro me pusiera atención, dejó esa constancia, porque este momento es histórico, ministro, y de verdad que estoy intentando solamente razonar con amabilidad, con cortesía, pero sobre todo con profundidad académica en el concepto. Tuve la oportunidad de reunirme con sus colegas en la Universidad de los Andes en un foro de economistas, y les hice varias preguntas que más adelante se las voy a trasladar a usted, pero que ya las contesté y le voy a contestar, dado que como no me para muchas bolas, yo le respondo de una vez. Pero mire, por favor. Me está pidiendo que si interviene ahorita, le digo que no, que lo está escuchando, representante. Permítame, presidente, hacer llamado a atención para la concentración de la atención. Y le agradezco y entiendo que está apoyándome a mí, no haciendo ridiculización de mi llamado de atención al ministro. En ninguna forma, en ninguna forma. Gracias, presidente. Muy querido, y así queda registrado, y me doy por satisfecho en su intervención. Le decía, presidente, y le decía al señor ministro, que usted está promoviendo, y así lo va a leer el país y la Corte Constitucional,
una sustitución de un tamaño histórico, porque podemos decir que aquí en el derecho constitucional colombiano hubo una reforma casi que revolucionaria en materia de derechos en 1991, y de llegar a aprobarse esta reforma constitucional, aquí hay otra reforma revolucionaria, pero absolutamente retrógrada, que reversa totalmente la evolución del derecho y la jurisprudencia colombiana. No le quepa la menor duda que así es. Y esa sustitución que usted está promoviendo y que está promoviendo, pues obviamente va a ser analizada por los expertos, los académicos y por nuestra Corte. Esa sustitución tiene un rasgo supremamente delicado también, y es que ya ha sido reconocida como tal en reiterada jurisprudencia que aquí he mencionado de la Corte Constitucional. Presidente, hay un elemento que quisiera aportar como nuevo en este debate, y es, desde el punto de vista práctico, ¿qué implica el principio de sostenibilidad fiscal? Y les voy a decir qué hubiéramos dejado de hacer en este país y qué vamos a dejar de hacer a partir de la aprobación de este proyecto. Me refiero, presidente, al contenido de una sentencia, la T-153 de 1998, de un profesor de la Universidad de los Andes, Eduardo Cifuentes Muñoz, que como magistrado de la Corte Constitucional falló una acción de tutela relacionada, usted lo debe saber muy bien, ministro, con los establecimientos carcelarios. Y en esa sentencia dijo lo siguiente, dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión. Ministro, ¿usted qué cree que está haciendo la Corte Constitucional aquí? ¿Ordenando gasto público en forma irresponsable? Eso es lo que dicen seguramente algunos economistas. Pero acá lo que está haciendo la Corte Constitucional es dando la orden de cumplimiento del concepto de dignidad humana en la Constitución política. Que eso implica un esfuerzo fiscal por parte del gobierno nacional, pero a ver, es que esa es su función. Esa es la función del Congreso de la República cuando debate el plan de desarrollo y el presupuesto, cuando debate los nuevos tributos. Pero pretender eliminar esta competencia, que gústele o no le guste al ministro, va a producir ese efecto desde el punto de vista del derecho constitucional, es condenar, por ejemplo, al hacinamiento permanente a los presos en Colombia, porque no hay autoridad judicial que pueda tomar la decisión de ordenar el respeto a la dignidad humana en una jurisprudencia. Me refiero ahora a la T-1119 del 2002 de Manuel José Cepeda. Dice así la sentencia: en un Estado social de derecho, las personas que padecen de SIDA y carecen de recursos económicos para costearse los tratamientos y medicamentos requeridos para atender y morigerar los efectos de la enfermedad, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta tal que tienen derecho a que el Estado les brinde protección necesaria para garantizarle el derecho a la vida y a la salud. La Corte decidió que la entidad acusada debería suministrar a una persona carente absoluta de patrimonio y con la gravísima enfermedad de SIDA el servicio médico y los exámenes especializados que necesite, subrayo, sin ningún costo. Obviamente el principio de sostenibilidad fiscal no va a permitir una declaración de este tamaño. Cuando dice la Corte sin ningún costo, ¿sabe a qué se refiere, ministro? Está refiriendo a la inminente cosificación de la persona, a lo que hemos conocido en Colombia como el mínimo vital, una construcción argumentativa jurisprudencial que evita que cuando una persona está en un estado social, económico, de necesidad absoluta, el Estado debe aparecer para que evite la desaparición del concepto de la dignidad humana. Pues esto es lo que usted estaría terminando, ministro, con el impulso de este concepto de la sostenibilidad. Me voy a la sentencia 772 de tutela del 2003, también de Cepeda. Dice así la Corte, que en aplicación del principio del Estado social de derecho y en el contexto de las condiciones sociales y económicas actuales de la capital, mire la responsabilidad de la Corte, en el contexto de las condiciones económicas de la capital, las autoridades distritales competentes están en el deber constitucional de incorporar como parte integrante de dichas políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente obligatorio de previsión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio informal para su sustento vital.
en la T025, bien conocida por ustedes, el patrón de violación de los derechos de la población desplazada se identifica para terminar diciendo la Corte que es fundamental atender en materia de salud, de educación, de vivienda digna a los desplazados en Colombia víctimas de la violencia. Precisamente es el razonamiento mediante el cual el propio gobierno presentó a consideración del Congreso de la República la ley de víctimas y la ley de tierras. A mí sí me causa, doctor Navas, mucha simpatía cómo el ministro y su gobierno presentan una ley de víctimas y simultáneamente presentan un principio constitucional para no cumplirla. Porque esa ley de víctimas y de tierras, si algo ha tenido como debate, es la fuente de financiación y de dónde vamos a reparar nosotros 30, 40 o 50 billones de pesos que nos puede costar. Pues cuando llegue la decisión judicial de que esa ley hay que aplicarla, naturalmente el juez va a responder con el principio constitucional de la sostenibilidad fiscal que evita la eficacia de decisiones de ese tamaño. Una última para no cansarlos, a pesar de que en la sentencia, en la ponencia encuentran más, la T406 del 2006, presidente, de Sierra Porto, que va a revisar esta decisión de hoy. Dice: una comunidad indígena, ministro, que no tenga a su disposición los recursos básicos para realizar sus derechos constitucionales fundamentales a la salud, a la vivienda digna, a la educación, a disponer de agua potable, no está recibiendo un trato digno y se está desconociendo el derecho constitucional fundamental de la colectividad, de la comunidad wayú como minoría. Este recorrido de jurisprudencia, presidente, para decirle que la tensión que se presenta entre sostenibilidad fiscal y derechos sociales o derechos fundamentales va a implicar que se aplasten los derechos sociales por virtud del ahorro económico para atender el déficit fiscal en Colombia, como si el déficit fiscal lo debieran pagar los pobres en Colombia, los humildes en Colombia, o quienes tienen la necesidad de ser atendidos en materia social por cuenta del Estado. Yo le pregunto al ministro, si el ministro va, y a los congresistas, yo me incluyo allí, si los congresistas vamos a ser atendidos en programas de Sisbén, si vamos a ser atendidos por problemas de caridad, si hay que acudir a una tutela para que nos presten un servicio. No, aquí no estamos hablando de personas con capacidad adquisitiva. Aquí estamos hablando de los derechos de los colombianos más humildes, de los colombianos más sencillos, de los colombianos que tienen dificultad para el acceso a la salud, para el acceso a la educación. Y obviamente con el principio de sostenibilidad fiscal les damos al traste con la posibilidad de dotar de eficacia esos derechos para ellos. Presidente, me parece, presidente Werner, usted estuvo en el encuentro de Anapoima. Quienes estuvieron en el encuentro de Anapoima, además de del importante encuentro amistoso y social que tuvimos, se planteó, señores representantes, señoras y señoritas representantes, se planteó en Anapoima por parte del gobierno a miembros de la Comisión Primera el espíritu y el articulado con el cual se pretende abordar en este Congreso la reforma a la justicia. Qué lástima, ministro, que usted no haya estado. Le dije a los miembros del gobierno y a los congresistas, algunos de ellos, que era una lástima que el ministro no hubiera estado escuchando, por ejemplo, a Manuel José Cepeda interviniendo, contratado además, llevado, invitado, pues, no sé si contratado, invitado por el gobierno como académico del derecho constitucional, doctor Roosevelt. Usted recuerda bien cuál es la filosofía de la reforma a la justicia. Miren esto. Propone el gobierno algo que a mí me tiene maravillado, pero que será objeto de gran debate: el establecimiento de un cambio de tradición jurídica del derecho tradicional en Colombia, que es el romano-germánico, y de la Europa continental, basado o fundamentado en la ley como epicentro de la concepción del derecho, hacia una estatura mucho mayor, en la que la jurisprudencia comienza a ser precedente vinculante desde el mandato constitucional. Yo le quiero decir hoy al gobierno, y se lo digo, ministro, y usted no tiene por qué saber seguramente porque usted no está metido en la reforma a la justicia, porque no es parte de su cartera, ni de sus negocios, ni de su, cuando digo negocios, utilizo una palabra constitucional y jurídicamente válida.
es de los temas o competencias asignados a su despacho. Pues imagínese usted que el gobierno nos ha contado, y obviamente frente a los medios de comunicación, nos ha contado que pretende llevar el derecho colombiano al derecho del precedente jurisprudencial, cambiando hacia la tradición insular europea y al derecho consuetudinario, pero simultáneamente propone al Congreso una sostenibilidad fiscal que le quita todas las herramientas a la jurisprudencia para construir derecho desde la Corte. Es un contrasentido. Tuve la oportunidad de discutirlo con algunos juristas, no voy a dar nombres para no ser infidente, pero lo digo públicamente, en Anapoima, y tuve la oportunidad de preguntarles cómo veían y si evidenciaban contradicción entre el concepto de reforma a la justicia que va a promover el gobierno y esta reforma a la sostenibilidad. Y señores representantes a la Cámara, señoras representantes a la Cámara, la contradicción entre este proyecto y la visión del gobierno en materia de lo que es derecho y Estado Social de Derecho en Colombia es completamente diferente. Es completamente diferente. Y obviamente, cuando llegue esa reforma y en la medida en que estos debates avancen, seguramente podremos llegar a conclusiones muy interesantes, muy interesantes. Presidente, una pregunta y un aporte nuevo a este debate. Me pregunté yo allá en la Universidad de los Andes y comencé a indagar en dónde, ministro, en el mundo, óiganlo bien representantes, en dónde en el mundo se ha consagrado la sostenibilidad fiscal constitucionalmente como principio. Y miren esta maravilla que encontré. Estudio del 2010, elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Aquí tengo la cita, puede ser investigada. Mayo 14 del 2010 se publica y nos entrega algo que les entregué en la ponencia. Aquí lo muestro. La lista de países que abordaron el estudio de la sostenibilidad fiscal, señoras y señores. Les quiero decir que de 46 países que menciona el estudio del fondo, porque Planeación estaba nombrando por allá 80 que no existían, de los 46 países que han abordado este tema, ojo, 45, doctor Navas, lo hicieron como lo propusimos en el debate pasado, como ley de la República y no como norma constitucional. Es imposible que 45 países en la comunidad jurídica internacional se equivoquen en este tamaño o de esta manera. No, no se equivocan. Lo que ocurre es que la sostenibilidad fiscal es un instrumento de la economía al servicio del Estado Social de Derecho. Y no es el Estado Social de Derecho el que se pone al servicio del instrumento económico. ¿Qué instrumentos económicos existen para hacer sostenibilidad fiscal? Existen muchos, comenzando por la propia ley. La ley que regula el gasto público. ¿Qué más instrumentos existen? El plan de desarrollo, la elaboración anual presupuestal, los debates a las reformas o a las leyes de carácter tributario. Ahí es donde nosotros hacemos el debate a la sostenibilidad fiscal. En últimas, ¿qué es la sostenibilidad fiscal? ¿Qué es? Yo voy a intentar darles una definición. Es un debate político en el que la sociedad determina la conveniencia de a qué derechos les da más eficacia que a otros, pero eso no se define mediante un principio constitucional, representantes, no se define mediante un principio constitucional, sino se debate en el foro político de la conveniencia, que es en la elaboración cada cuatrenio del plan de desarrollo y cada año del presupuesto general de la nación. Yo quisiera que los representantes fueran conscientes de que tomar la decisión de incrustar en la Constitución política el principio constitucional de la sostenibilidad fiscal, de plano elimina también nuestros debates de conveniencia en la priorización económica, en el plan de desarrollo. Nosotros mismos estamos eliminando una poderosa función que tiene el principio democrático, que es la de venir aquí al seno del Congreso a debatir a dónde se invierten los recursos públicos. ¿Qué pista nos ha dado la Constitución política? Pues nos ha dado una pista maravillosa, que no sé cómo va a ser el señor ministro para explicársela al país. ¿No ve que la propia Constitución política dice que el gasto público social tiene prioridad?
Y esa orden de gasto público social tiene su principio fundante en el concepto social del Estado de Derecho. Esta no es una constitución improvisada. Lo que vamos a hacer, en cambio, en mi opinión, sí es un resquebrajamiento esencial de la esencia y paradigma de la Constitución, y con ello me enfilo a terminar, presidente. El paradigma, la esencia de la Constitución política se consagró en 1991 como una carta de derechos, como una carta, como una constitución política en la que el ser humano comenzó a existir como el epicentro mismo de la función pública que cumple el Estado. En la Constitución del 91 el ser humano comenzó a existir como la razón de ser de la existencia misma del Estado, y por eso el Estado social de derecho es la nueva concepción con la que nosotros arribamos a estudiar este tipo de fenómenos. Presidente, en la ponencia dejo las referencias bibliográficas una a una de cada sentencia que no se habría podido expedir si existiera este tema, este principio de la sostenibilidad fiscal. En la ponencia dejo cada uno de los autores, presidente, dejo cada uno de los autores que cito como fundamento teórico y conceptual, como fundamento académico de cada una de las afirmaciones que he hecho. No le quepa duda, señor ministro y señores representantes a la Cámara, no les quepa la menor duda que esta consagración de este nuevo principio constitucional va en contravía de toda la teoría jurídica y la teoría constitucional que hemos acuñado en los últimos 30 años en el planeta. Desconoce todos los avances del derecho constitucional en el planeta y nos mete en un estado que, en mi opinión, no puede ser llamado Estado social de derecho. Ministro, de llegar a consagrarse esta reforma en la Constitución, yo lo invito a que usted presente entonces un proyecto de reforma constitucional integral, porque lo que está haciendo es cambiando, sustituyendo la Constitución política. Y aquí, mirándolo a los ojos, le digo, esta reforma no aguanta y no pasa un análisis en la Corte Constitucional con la teoría de los límites al poder del constituyente derivado, que, insisto, no tiene competencia para cambiar la esencia de la Constitución. Usted conoce un autor que estoy seguro ha leído muy bien, que es John Rawls, en las teorías de la justicia. Uno de los planteamientos, y también es habermasiano entre otras cosas el planteamiento, es que hay que tener mucho cuidado cuando en la posición original, dice Rawls, y con el velo de la ignorancia, una comunidad toma la decisión de hacer o darse su acuerdo fundamental, su constitución política, porque en ese momento nos tapamos los ojos sin saber a quién vamos a tocar y procuramos actuar con la mayor justicia, porque al que toquemos podemos ser a nosotros mismos, a nuestra madre o a nuestros hijos. Por eso, cuando hay velo de la ignorancia, la objetividad y la transparencia en la distribución del valor justicia se vuelve mucho más fuerte. Y por eso Rawls plantea, cuando hay la necesidad de cambiar la esencia de una constitución, lo que debemos es convocar al consenso político. ¿Y usted sabe qué se expresa en el Congreso? No el consenso, sino solamente la mayoría, porque el consenso lo elabora en Colombia solamente el constituyente primario, y el constituyente primario nos entregó una constitución que aquí, en este escenario, por lo menos yo voy a intentar defender a fondo, como lo estoy haciendo en esta beligerante y un poco emotiva intervención. Pido excusas por tanta emotividad, pero quiero que se concentren no en la efusividad de la misma, sino solamente en el contenido material que sustenta una angustia que, en nombre de los colombianos, yo quiero representar aquí, presidente, señor ministro y señores congresistas, y es que 20 años de avance en el derecho colombiano en materia de protección de los derechos fundamentales y sociales no se dé al traste por algo que podríamos hacer en una ley. Yo, ministro, créame, creo que a usted, en el fondo, con su formación académica de economista, le asiste un interés noble, un interés serio. Su interés no es mezquino, su interés es mejorar la economía de Colombia, darle sostenibilidad a la economía de Colombia. Lo que pasa es que lo está haciendo con el instrumento que no es.
que es metiéndose con la Constitución política y dando al traste con 20 años de avance del derecho constitucional en Colombia. Se está metiendo con el instrumento que no es, con el que usted no puede tocar y con el que nosotros tenemos serias limitaciones para tocar. Nosotros más bien somos garantes del cumplimiento de la Constitución y de su desarrollo. Y las modificaciones van en la vía de conseguir un estatuto constitucional mejor para respetar la esencia. Pero si la queremos cambiar, doctor Navas, tendríamos que convocar un proceso constituyente colombiano que cambie la concepción del Estado y cambie la concepción de nuestra Constitución política. Yo le solicito, por estos argumentos, con estas razones, presidente, a la Comisión Primera reflexione profundamente, con la misma cortesía y amabilidad con la que usted y los congresistas me han escuchado. Voy a escuchar los argumentos que vienen en contra y que Dios nos ilumine para tomar la mejor decisión por el bien de Colombia. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a establecer estas reglas, mire.